El gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha oficializado ya la implementación de 4 nuevos cursos en la currícula escolar nacional. La medida se ha promulgado un mes después de que el Pleno del Congreso apruebe la iniciativa, hoy Ley 31900, que busca fortalecer el desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes de la educación básica para el ámbito laboral y social. ¿Cuáles son esos nuevos cursos? Educación financiera y tributaria, contabilidad, economía y derechos del consumidor. La nueva ley establece que los estudiantes en todos los niveles educativos deberán cursar estas nuevas materias y se estima que se incluirán a partir del 2024. Suena muy bien. Me parece fabuloso educar a los chicos conociendo sus deberes, sus derechos, la estructura del Estado y conocimientos básicos sobre las materias que han anunciado. ¿Estamos a tiempo de que se implementen adecuadamente? ¿Cómo integrarlas en la currícula? ¿A partir de qué grado? Porque dice en todos los grados. Hablemos de la implementación y de la posibilidad de que sea como pretende el gobierno a partir del próximo año. Nos acompaña Paul Neira, que es precisamente especialista en temas de educación. ¿Cómo estás, Paul? Hola, Pamela. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece la propuesta del Ejecutivo? Mira, es interesante. Es muy interesante y de alguna manera busca atender un conjunto de elementos que, si hablamos de los niveles, ¿no? Secundaria tiene un conjunto de contenidos, de áreas de competencias, digamos, que podrían dar espacio en un arreglo de tiempos para que se incorporen este conjunto de exigencias que claramente la vida adulta requiere de los ciudadanos, digamos, ¿no? Porque una de las críticas que yo le hago más al diseño de la secundaria en nuestro país, que no es un problema de esta gestión, es un problema que tenemos arrastrando, además que es un problema que vemos arrastrándose mucho tiempo y distintos sistemas de educación en el mundo, es que la educación secundaria a veces tiene este drama, ¿no? No te prepara para la vida ciudadana, no te prepara para la universidad o para los estudios superiores, no te prepara para la vida adulta, no te prepara para enfrentar tus decisiones de salud, decisiones de vida, de proyecto de vida. Entonces, ¿nos hemos quedado desfasados solamente en el Perú, en la región, respecto al resto del mundo? Hay una crisis generalizada que discute la educación secundaria, el rol que ella tiene y el arreglo que debería darle. O sea, entonces, claro, además sucede desafortunadamente, digamos, o afortunadamente, dependiendo cómo quieras mirarlo, que el momento de la secundaria es el momento de la adolescencia, de la crisis de identidad, de la conformación de lo que quiere ser. Entonces, tenemos que preguntarnos qué tanto el modelo o la solución de secundaria que estamos proponiendo responde a esas necesidades. Claramente, los temas como manejo económico, manejo de deuda, comprender todos estos temas, teniendo, digamos, los indicadores económicos que estamos viendo a partir de la crisis, ya sea de bonanza o de crisis, tienes que saber manejar el tema y no hay un espacio donde tú aprendas eso, no podemos dejarlo al azar. El tema contable, el tema tributario, el tema de derechos del consumidor, claramente son exigencias que requieren. Ahora, el truco, y atendiendo a tu pregunta, es cómo incorporarlos en la dinámica de un sistema que ya tiene una lógica, que tiene unos tiempos que son bastante tiranos, porque tú tienes que arrancar clases la primera semana de marzo del próximo año. Y logísticamente tú tienes que haber entregado la asignación de docentes por cada plaza y por cada colegio en todo el país en diciembre de este año, máximo enero. Tienes que haber entregado comienzos de enero todo el material educativo y eso para imprimirlo tienes que haber negociado eso por horas de imprenta. Más o menos en marzo, mayo del año anterior. Entonces, hay una exigencia logística que es un gran reto y además, como tú bien nos decías al inicio, en el cual el Estado ya ha tomado la decisión de incorporarlos. Entonces, vamos a ver un proceso de año escolar el próximo año bastante interesante de cómo van a resolver este problema que es una oportunidad, creo yo. Sí, totalmente. A mí me parece súper interesante que se dicten estos cursos. Supone contratación de profesores especializados en estos temas, porque tampoco es que la carrera magisterial tenga estos cursos en particular dentro de la preparación de un maestro, ¿o sí? A ver, sí hay. ¿Ya?
Lo que pasa es que ahora hay que ajustar las necesidades dependiendo de dónde se están incluyendo estos contenidos. Hay una precisión aquí que parece absurda, muy técnica, digamos, pero es importante mencionarlo. Nosotros en el Perú, como currículum, funcionamos en una lógica de áreas. Entonces, hemos roto la lógica de los cursos. Entonces, con el Congreso, porque no tiene por qué saberlo, digamos, plantea esta iniciativa, que ahora es ley, que es la 31900, plantea cursos. En realidad, lo que está indicando es contenidos que tienen que ser convertidos en competencias. Ya. Y ese proceso es un proceso de diseño instruccional, es un proceso que tienen que entrar los pedagogos justamente para ubicar a lo largo del tiempo y a lo largo de las áreas ya existentes, porque si no tenemos que hacer una reforma, una resolución ministerial nueva, una aprobación de un currículum distinto. Entonces el arte aquí es cómo incorporar estos elementos. Ok, están considerados como contenidos y no necesariamente como cursos dentro de la currícula escolar. Exactamente. O sea, incluir contabilidad, incluir finanzas, economía, estos 4 temas dentro de la currícula ya existente. Exactamente, y además esa currícula tiene una lógica, claro, y una arquitectura de funcionamiento que es por competencias. Entonces, lo que tenemos que lograr es cómo conectamos estas exigencias que propone la ley con aquellos que ya existen y cómo lo fortalecemos, cómo le damos otro tratamiento para poder justamente hacerle caso a la ley. Entonces, ese reto es un reto fundamental, sobre todo porque una de las grandes exigencias que tiene la lógica de funcionamiento curricular es una cantidad de competencias, desempeños, capacidades que se tienen que desarrollar en el estudiante versus un limitado tiempo que tienes. Entonces, el arte, que es una exigencia técnica además, es cómo encajamos estas exigencias de una formación en un limitado tiempo y con una cantidad determinada de recursos. Entonces, el reto es pedagógico y logístico que tiene actualmente el Ministerio para poder incorporarlo, pero no creo que le sea muy difícil lograrlo. La cuestión es el tiempo. Claro. Estamos ahorita comenzando noviembre, ¿no? Claro. Prácticamente, ¿no? Nuevamente, suena muy bien, pero digamos, la ejecución podría ser atropellada y la sugerencia, ¿cuál sería? O sea, claro, tiene que empezar el año escolar ya con esos contenidos incluidos porque así lo dice la norma, pero ¿van a llegar a tiempo? Yo creo que en algunos elementos sí, yo creo que tiene que haber una negociación en términos de cómo incorporar distintos elementos, no todos porque va a ser muy difícil, sino que tienen que hacerse una priorización. Claro. Y habría que discutir también si vale la pena plantear una discusión de pilotos en ciertos colegios, porque además, tú lo mencionaste en un momento determinado de la conversación, no necesariamente en todo el territorio hay la disposición y las competencias y los conocimientos embebidos en los docentes para poder enfrentar un cambio a este nivel. Entonces sí sería recomendable que haya una priorización y, en segundo lugar, estudiar la posibilidad de una implementación piloto donde efectivamente se puedan asegurar las condiciones para que esto se aterrice adecuadamente y no termine siendo un problema, ¿no? Ahora, hablabas del tema de cómo la educación peruana está como desfasada respecto a sus contenidos y cómo se vinculan con el día a día del estudiante. Nadie duda de que los chicos tienen que aprender de historia, de geografía, matemáticas, ¿no? De historia universal. En fin, química, biología, los cursos que hemos llevado todos en el colegio. Pero ¿cómo los vinculamos y cómo ocurre en el extranjero? ¿Cómo se ha modernizado la currícula y cómo se ha hecho más pragmática? Entre esos conocimientos obligatorios que se tienen que tener y que tienen que manejar, ¿cómo hacerlo más vinculado a la vida que van a afrontar los chicos al salir del colegio? Sí, a ver, hay varios elementos. Uno primero es que, como tú bien dices, Pamela, lo que tenemos como reto aquí es hacer más cercano a la necesidad de la persona el proceso educativo, que le dé un propósito, que le dé una utilidad, que le dé una cercanía, porque al final del día estás compitiendo como sistema educativo con una serie de otros distractores que son más divertidos, más cercanos, más ágiles, más rápidos, la tecnología, etcétera, ¿no? Hay toda una discusión
sobre que se habla que mejor saquemos la tecnología del aula porque distrae. Bueno, entiendo que hay países en Europa, en España, en Escandinavia, en los países, en algunos países de Europa, Francia, España, entiendo Suecia, están en esa línea de retirar, ¿no? Efectivamente, están viendo si van a detener o no el uso del celular en un ambiente de aula. O de los dispositivos electrónicos y volver a los libros como para espacios de investigación y eso. Entonces, claramente esa es una discusión respecto a cómo hacemos más cercano el proceso educativo y más significativo para que el estudiante lo haga suyo y no sea como que, bueno, vamos a tener que ir al colegio, ¿no? Y tenga además un sentido de bien futuro, el tema de la formación. En ese sentido, digamos, estos temas son atractivos, pero el gran reto que tenemos, como hablamos hace un instante, es cómo hacerlos operativos. El diablo está en los detalles. Y uno de los grandes retos que tiene cualquier sistema educativo, no solo el peruano, es lograr que los estudiantes enganchen y el docente tenga las herramientas para que eso suceda. Claro. Entonces, ahí creo que hay un equilibrio que tenemos que encontrar en términos de cómo logramos ir introduciendo progresivamente. O sea, todo proceso de cambio, Pamela, no sucede de la noche a la mañana y no es por decreto. Claro. Esto tiene que construirse un conjunto de capacidades, y vamos a ir acumulativamente consiguiendo lograr esto. Por ejemplo, ¿por qué hablo del tema del decreto, ¿no? Ya salió la ley, hay una decisión del ministerio. Claro. Dice, bueno, check, ya está. No, no necesariamente. Lo mismo pasó con el tema de los psicólogos. O sea, por norma en el Perú, Pamela, tiene que haber un psicólogo en cada colegio. Tenemos 83.000 colegios públicos, 27.000 colegios privados, y eso no sucede. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque hay 100.000 psicólogos en el Perú. Hay solo 100.000 psicólogos y solo hay 30.000 psicólogos colegiados. Entonces, por eso es que no se entiende esta decisión del Colegio de Psicólogos de traerse abajo la posibilidad de que sigan formándose más psicólogos, porque hay modalidades de formación. Una de ellas es la educación a distancia, y hay todo un problema que se ha generado por una decisión del Colegio de Psicólogos. Entonces, claramente ahí tú tienes el límite. O sea, la norma, una vez que sale, tiene todo un proceso de maduración a lo largo del tiempo que tiene que sostenerse. Entonces, la idea es que estas decisiones curriculares que está soportando el Ministerio de Educación no se detengan en posteriores administraciones, sino que se impulsen, porque si no, entonces va a quedar en letra muerta. Entonces, lo ideal sería, como sugieres, empezar con pilotos en aquellas ciudades y en aquellos colegios que tengan a los maestros con las competencias y ¿no? Exactamente. Principalmente eso, ¿no es cierto? Termine siendo que a veces termina siendo el profesor de matemática el que termina enseñando comunicación, porque eso no es una crítica, pero sucede en el Perú. Entonces, tenemos que encontrar las mejores condiciones habilitantes que ayuden a que un estudiante, el día de mañana, cuando sea adulto y esté en un centro comercial y se aparezca una persona, una impulsadora o un impulsador y le diga, ¿quieres una tarjeta de crédito?, entienda que está firmando un contrato que dice que va a tener un porcentaje, o sea, un interés de 180%, que es descomunal. Claro. Y que él sepa que si acepta ese instrumento financiero, el costo de su dinero va a ser altísimo. Qué bueno aterrizarlo además para que los papás entiendan un poco de qué van los cursos que se van a incluir por decreto a partir del próximo año en la currícula escolar, ¿no? O sea, sus hijos, ¿qué van a saber? Esto me parece interesantísimo, ¿no? Porque los chicos, dame más plata. Ahora, yo quiero tener una tarjeta anexa a la tuya porque quiero tener el Yape o el PLIN, ¿no? La billetera electrónica. Claro. Y no tienen noción del tema, de los intereses. Está buenísimo. ¿Qué otras cosas van a aprender los chicos según estos cursos? Hay 3 temas adicionales a esta cuestión financiera, que es la educación financiera. Y es bien interesante. La educación financiera aparece como una necesidad descomunal en los sistemas educativos por una preocupación de los gobiernos centrales desde la crisis de subprime, digamos, de las hipotecas en Estados Unidos. Porque ahí se dieron cuenta de que la gente toma decisiones económicas, ahí se junta lo financiero con lo económico. Adultos, ¿ah? Estamos hablando de adultos que no tenían idea de lo que estaban hablando. O sea, bajo una racionalidad que no es racional. Claro. Y haces cálculos sobre elementos que no necesariamente se pueden sostener en el tiempo. Y eso tiene consecuencias tanto financieras como tributarias, porque claro, la SUNAT o cualquier organismo tributario en los países dice, bueno, tú has tomado decisiones, explícame por favor cómo es que has manejado tus finanzas. Claro. Y te metes en unos problemas que muchos, digamos,
o emprendedores o personas naturales, digamos, de a pie, tienen que enfrentar y no tienen los conocimientos y cometen errores que al final del día son errores que te cuestan dinero. Claro. Y en una situación de crisis como estamos ahora, claramente lo que toca ahora es entender cómo manejar mejor tus ingresos, cómo sentarte a hacer, y elementos fundamentales, cómo hacer un presupuesto de ingresos y de egresos y tomar decisiones sobre eso, porque si solo tú haces sumas y restas y no tomas decisiones que cambien tu comportamiento, entonces, ¿cómo manejamos? Y además se rompe de alguna manera también esta idea de que la educación solo sucede en el aula. Tenemos que romper esa idea. Uno aprende a lo largo de toda la vida. Y no solo el ejemplo de un abuelito que a los 70 años decide graduarse de administrador, porque siempre quiso ser administrador en la universidad. Es un ejemplo anecdótico precioso, pero cada vez está más claro de que nuestra transformación y nuestro desarrollo personal y profesional está atado permanentemente a la transformación educativa. Correcto. ¿No? Entonces, me están informando que, según Datum, 30% de los jóvenes peruanos tienen ya una deuda, algún tipo de deuda en el sistema financiero, ¿correcto? En el sistema financiero. Entonces, o sea, por ejemplo, respecto al tema de la deuda, buenísimo el dato. Hay deuda buena y deuda mala. Claro. Yo tengo una deuda buena si me va a permitir mejorar a mí mismo. Por ejemplo, una deuda buena es estudiar. Ya. ¿Por qué? Porque yo... O sea, con préstamo, porque quiero seguir estudiar, porque yo voy a tener un mejor trabajo, mejores oportunidades, voy a encontrar un círculo de gente de conexión. Es una deuda, pero que estás invirtiendo en ti. Exactamente. Es una inversión, o en tu negocio. Una deuda mala, digamos, tiene que ver con aquellos en los cuales tú compras un bien finito consumo, claro. Y que además lo terminas pagando en 15 cuotas y terminas pagando 4 veces el precio. Claro. Claramente allí tú dices, ya, pero es que no sabe el funcionamiento. Claro, porque ves a 20 cuotas. Ah, pero voy a pagar todos los meses 10 soles, o 20 soles, o 50 soles. No lo voy a sentir, qué bien, sí, eso sí puedo pagar. Pero que estás comprometiendo a largo plazo. Claro. Entonces, pero es bien interesante también porque estas discusiones sobre temas tributarios, financieros, digamos, de economía, de la persona de a pie, uno parece ser un tema muy técnico. Claro, como muy árido, no lo voy a entender, es difícil. Tiene consecuencias descomunales en la vida de las personas. Por ejemplo, si tú tienes una persona que está formada en estos elementos desde temprana edad, es interesantísimo, toma mejores decisiones en temas de salud, en temas de cuidado personal, en temas de elección de pareja, que tienen elementos muy fuertes en la vida de las personas y que parecen pasar desapercibidos. Y todo eso brota de discutir y de hacer elementos de un ejercicio en primero, segundo, tercero de primaria. Las consecuencias sobre procesos educativos tienen marca a lo largo del tiempo en la vida de las personas. Decisiones adecuadas, o sea, la persona cuando mejor informada está, toma mejores decisiones. Así es. Entonces hay que aplaudir la iniciativa del Ejecutivo, del Ministerio de Educación, pero hay que mirar con lupa la ejecución de la misma para que no se quede en el camino, porque, ¿no? Por querer abarcar mucho de arranque, de repente con un piloto, o sea, ir de a pocos, va a resultar. Me parece fabuloso lo que nos has explicado. Sí, de alguna manera hay una recomendación en el tema curricular, siempre hay una norma universal que nunca le hacemos caso, siempre menos es más. Claro. O sea, yo personalmente prefiero mayor profundidad en la comprensión de un tema, en las consecuencias, en el estudio, en la investigación, que simplemente cumplir una cantidad determinada de temas a lo largo del año. Yo cumplí, pero no han aprendido nada los estudiantes, no lo han hecho suyo, no lo han interiorizado, no lo han hecho parte de sí mismo. De tal forma que cuando yo tenga que tomar una decisión más adelante, sea cual fuera la naturaleza de la decisión, voy a construirlo desde una base informada, con una mirada distinta. Desde esa misma lógica, por ejemplo, tenemos que abrir una discusión. Estamos además en la semana del aprendizaje mediático informacional, que tiene que ver con cómo tener una aproximación crítica a la información, a los memes, a los fake news, claro, que salimos desarmados de la escuela. Esos son retos enormes, Paul. Permíteme comprometerte para en otro momento hablar de este tema, porque el tema de los dispositivos digitales en el salón a mi hijo le funcionó pésimo. O sea, porque la facilidad con la que estás en un curso y luego abrir una pestaña, abrir un juego, abrir el chat, no todos los chicos están, claro, ¿no?
Y No, quiero hablar y los fake news y entrar a buscar información, o sea, verificar qué fuente vas a tener para hacer tu investigación para el trabajo del colegio, o sea, toda esa orientación me parece fundamental. Permíteme comprometerte para hacerlo en otra oportunidad porque tengo que seguir con la pauta informativa, pero te agradezco que hayas estado con nosotros placer, hoy Pamela, día. gracias. Gracias, Paul.